La primera moto que os voy a recomendar tiene que ser por supuesto una eléctrica. Los vehículos eléctricos son el futuro, y cualquiera que se oponga a él es un insensato, tanto por la facilidad y velocidad de la recarga de las motos eléctricas como por su bajísimo precio y costes de mantenimiento. Es la alternativa más lógica y sensata, o al menos lo es para cualquiera a quien le falte un hervor. Bueno voy a empezar con el vídeo, ¿verdad? Y lo primero es deciros que no existe una mejor moto para todas las personas, y todavía menos en el campo de la 125, donde sus características las hacen todavía más concretas para un tipo de uso específico, y es por ello por lo que voy a dividir este vídeo en la mejor moto de 125 según el uso que tengas pensado darle. Este va a ser un vídeo muy cortito, y si estáis más interesados en alguna de las motos que salen aquí, decidlo en los comentarios y le dedicaré un vídeo propio, probablemente. Y sin más rollos, vamos ya con el primer tipo. Si lo que buscas es una moto que mole, y ese es tu principal requisito, lo demás para ti es secundario, y quieres que esa moto sea una Custom i125, te voy a introducir a tu marca de motos de ensueño. Las Leonard llevan años en el mercado, y en cuanto a belleza y estilo no tienen rival, pero no es que no lo tengan en el campo de la 125, es que pocas Custom, sin importar su tamaño, molan más que las Leonard. En concreto, en 125 tienen actualmente la Daytona, con un estilo muy clásico, por 4.100 euros, y la Pilder, mucho más agresiva y moderna, por 4.300. No son motos baratas, ni siquiera en el mercado de segunda mano, donde cuesta encontrarlas a buen precio. Y ahora que os he dicho los puntos fuertes de ella, vamos a ir con las pegas. Potencia, justita. Precio, como hemos visto, más bien caras. Fiabilidad, pues este es un tema complicado. Los modelos antiguos daban varios problemas. Según me cuentan desde hace años, eso ya no ocurre, pero como os habréis dado cuenta, no es que haya muchísimas de ellas por ahí como para hacer estadísticas fiables, ¿verdad? En resumen, las Leonard, en concreto la Pilder y la Daytona, son modelos muy chulos, y que para irte de terrazas o para cogerte a la carretera con calma un domingo, son más que aconsejables, y más de uno se girará a mirarte al pasar. Además son muy agradables de conducir, con un centro de gravedad muy bajo y los ejes bastante separados. No tienes la impresión de estar sobre una 125, sobre todo a bajas velocidades. Esta categoría en sí es un sinsentido, porque autopista y moto de 125 son dos cosas que no deberían ir en la misma frase, pero es inevitable que la gente busque una 125 para ir a trabajar y no tener que sacarse la 2, aún teniendo que coger autopista. Y para esa gente, aquí estoy yo para deciros cómo hacerlo. El problema de la 125 y la autovía más preocupante es la velocidad de crucero que pueden tener, que suele rondar los 90 o 100 km/h, lo cual muchas veces es demasiado poco y te deja vendido. Y eso ocurre en todas las 125. Bueno, en todas menos dos. La Duke 125 y la Yamaha MT 125. Las dos tienen 6 marchas y rozan los 15 caballos, lo cual hace que sean de las pocas motos de 125 que llegan a 120 km/h y pueden tener una velocidad de crucero real de algo más de 100 km/h. Sigue sin ser lo ideal, evidentemente, pero son motos pequeñas que no te dejan del todo vendido si necesitas algo de potencia en velocidades algo más altas. Bueno, todo perfecto, ¿no? Estas no tienen pega. Espera, amigo, que no hemos hablado de que nuevas valen casi 5.500 euros. Sí, me has oído bien. 5.500 euros por una 125. ¿Ya te va pareciendo buena idea sacar el A2? ¿No? Bueno, pues nada. Entonces, lo que sí os recomiendo es el mercado de segunda mano de estos dos modelos. Si puede ser, buscando ya los modelos con ABS y especialmente en la KTM, que la revise un mecánico antes de comprarla, porque como ya sabéis, las KTM tienen la fama, bastante merecida, de pasar más tiempo en el taller que en el garaje. Si tu moto va a tocar caminos de tierra, tienes que buscar un modelo que esté preparado para ello. Esto es algo que en un periodo de tiempo muy corto puede llegar a destrozar una moto. Pero no os preocupéis por nada, aquí vengo a traer la solución a vuestros problemas. Os presento la MIT TK 125, una trail con mucho encanto.
centro de gravedad alto, ruedas a prueba de baches y un consumo ridículo de 2,5 litros por cada 100 kilómetros. Además tiene un precio nuevo de 3.000 euros, con el primer año de seguro incluido a día de hoy. Lo cual me parece un precio, pues, aceptable, que mejora todavía más en el mercado de segunda mano. Es una moto que he podido probar y no le pongo ningún pero, si el uso que le vas a dar es el que hemos comentado antes. Otra opción es la Hanway G15, que ahora han puesto de oferta también por 3.000 euros, pero de esa moto no puedo decir nada porque las condiciones que me ofrecían para probarla no me convencieron nada de nada. Pues eso es todo, queridos amigos, espero haber sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.